Buenas noches chicos, aquí tratando de enviarles un material para que puedan agarrar confianza y tener elementos para poder resolver los siguientes problemas. Voy a plantear el ejercicio número 1 que les he enviado en PDF, pero ahora voy a tratar de explicarlo para ver si lo podemos lograr entender cómo se hace el procedimiento. Bien, en este caso es un esquema simple. Tenemos una planta química que dice que básicamente es un destilador que tiene un flujo de alimentación, que yo lo puse como notación F, de 10.000 kilogramos por hora y una concentración de acetona al 20%. Por una definición de que las fracciones másicas, la sumatoria, en este caso es una mezcla de dos componentes, la sumatoria, digamos, de las fracciones másicas es igual a 1, siempre es igual a 1. Entonces, como aquí tenemos una mezcla de dos componentes, despejando el componente de agua, puedo obtener la concentración de agua en el flujo de alimentación. Básicamente, si yo tengo en este caso A1 del resto 0,2, me da 0,8. Después nos dice el problema que en el residuo obtenemos una cantidad de acetona, no es que obtenemos, sino que se pierde una cantidad de acetona de 50 kilogramos por hora. Para saber cuál es la concentración de cada componente, simplemente se hace, si yo quisiera obtener la cantidad de acetona, se multiplica la concentración másica de acetona por el flujo. Esto me da, en este caso, 50 kilogramos por hora, que me lo aclara el problema. Si yo quiero saber la cantidad de agua que contiene ese flujo, simplemente multiplico la fracción másica de agua, que yo lo puse como notación XR, H2O, por el flujo, obtendría cantidad de agua. Y así sucesivamente. Supónganle que yo quiero obtener la cantidad de acetona en el destilado, tengo que multiplicar la concentración másica por el flujo. Luego nos dice que, hablando del producto que sería en el destilado, obtiene un 90%, ese flujo tiene un 90% de acetona, que expresado en flujo másico es 0,9, y una concentración de agua del 10%, que expresado en fracción másica es 0,1. Ahora pasemos al balance, a las fórmulas de balance global. Simplemente, si miramos el esquema, tenemos que para un sistema estacionario lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra en flujo sería F y sale D y R. Entonces, la fórmula de balance global sería F, que es el flujo de alimentación, obtenemos un producto D y un residuo R. Si yo reemplazo esto por los datos que tengo en el problema, el flujo de alimentación lo tengo, que son 10.000 kilogramos por hora. D no lo conozco porque es lo que me pide el problema, y R tampoco lo conozco porque es el flujo que también me está solicitando el problema. Ahora, el balance por componentes. Puedo plantear dos tipos de balance, uno por el componente de acetona y el otro por el componente agua. Simplemente yo voy a plantear el balance por componente de acetona y hago lo siguiente. Al balance global, a cada uno de los flujos del balance global lo multiplico por la fracción másica de la acetona. Por lo tanto va a ser, fíjense, si yo les acerco acá,
la fracción másica de acetona es XF, sería 0,2. Entonces va a ser el balance, la fracción másica de acetona, XF por el flujo, igual a XD por el flujo de destilado más XR por el flujo de residuo. Aclaro que en el primero yo tengo una ecuación con dos incógnitas y acá ahora voy a reemplazar por los datos, que sería 0,2 por 10.000 kilogramos por hora. Esto va a ser la concentración de acetona del destilado, lo conozco, que es 0,9, por el flujo del D, que no lo conozco, que es lo que quiero averiguar, y acá XR, fíjense en que lo conocemos, que sería la cantidad de acetona, 50 kilogramos por hora. Si observamos, tenemos una ecuación simple con una sola incógnita. Por lo tanto, despejando los valores correspondientes por un simple planteo algebraico, obtendríamos la cantidad de flujo en el destilado. Que si no me equivoco, este valor nos da aproximadamente 21.266,66 kilogramos por hora. Ahora, si este valor, que ya lo conocemos, que es D, lo reemplazamos en la ecuación global, fíjense, tenemos acá, ya conocemos D, entonces podemos obtener el flujo R. Entonces sería 10.000, planteo otra vez la ecuación global, el balance global, que es igual a D, que ya lo conozco esta vez, que son 2.166,66 kilogramos por hora más R. Reemplazando R, obtengo el flujo que nos está pidiendo el problema, que sería 7.833,34 kilogramos por hora. Finalmente obtengo los dos flujos que me pide el problema.